dicen que no vamos a tener el reino de los cielos. Espero que hayan hecho sus tareas, ¿sí? ¿Todos hicieron su tarea para que quedó el mes pasado? Espero que sí. Luego le vamos a solicitar a los coordinadores que por favor nos ayuden enviando el reporte para ir haciendo el historial de quienes han entregado sus tareas. Hoy vamos a trabajar el segundo tema que teníamos previsto en nuestra formación y es una introducción a la lectura de la Biblia. Este tema lo vamos a dividir en dos momentos. Hoy vamos a ver algunas cosas medias generales y dejaremos una tareita. Y la próxima semana continuaremos el tema de introducción a la lectura de la Biblia con un método en concreto de leer la Biblia que es la lección divina. Entonces son dos temas en uno, hoy la primera parte y el próximo mes, Dios mediante, haremos la segunda parte. ¿Sí? Ahora voy a compartirles la pantalla para que podamos ver la presentación. Del día de hoy. Me estoy acomodando aquí para tener los espacios. Empecemos diciendo que leer la Biblia no es un trabajo fácil, ¿sí? Porque la Biblia no es un libro que fue escrito pensando en nosotros, en nosotras, ¿sí? La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento hace ya 2000 años, el Antiguo Testamento tiene como 3000 años, entonces, y fue escrito en otro contexto, en otra realidad, y para problemas que tenían ellos, no para nosotros. A veces un problema que tenemos al leer la Biblia es que creemos que lo que está escrito allí está pensado para nosotros hoy aquí. Y a veces caemos en una cosa que se llama el literalismo o a veces el fundamentalismo. Ya, el fundamentalismo que nos hace daño. Sí, la palabra de Dios está contenida en la Biblia, pero tenemos que aprender a hacer un esfuerzo para leerla, interpretarla, interiorizarla y al final dejar que Dios hable a través de esa palabra, nos abra el entendimiento y veamos cuál es nuestra realidad hoy y de qué manera el texto que hemos leído nos ilumina y nos compromete para dar una respuesta hoy. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a tratar de estudiar hoy, ¿no? Empecemos con lo que significa la palabra Biblia. La palabra Biblia propiamente es una biblioteca. Cuando nosotros tenemos un texto bíblico, una Biblia en nuestras manos, tenemos 73 libros, 73 libros. Cada uno de ellos habla de una forma diferente, trata un tema diferente, con un género literario distinto. Si cada libro es de alguna manera en ese sentido independiente, pero todos en conjunto transmiten la voluntad de Dios para la humanidad. Y en ese sentido es un libro perfecto porque a pesar de ser 73 libros en una biblioteca, todos tienen un hilo conductor que vale la pena tenerlo claro desde ahora y para el resto de la vida. Al final, todos los textos bíblicos, los 73 libros, quieren darnos una idea central, que Dios nos ama, quiere hacer un proyecto con nosotros, una alianza, un pacto. Él quiere ser nuestro Dios y pide que nosotros lo aceptemos exclusivamente a Él como Dios. Y de paso nos pide que la mejor forma de amarlo a Dios es amándonos nosotros como hermanos, como comunidad. Vean, si esto les ha quedado claro, queridos profesores, ya tenemos el 60% de la Biblia en nuestro bolsillo. Porque entre todos esos libros, palabras y cosas que no entendemos, la idea que traspasa como eje transversal de toda la Biblia es que Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros actuemos como su pueblo. ¿Y cómo tenemos que actuar como su pueblo? Amándonos unos a otros. Eso es todo.
Ahora bien, la Biblia está dividida en dos grandes partes que ustedes conocen, ¿no? Lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muchos autores hoy ya no quieren hablar de Antiguo Testamento porque hace referencia como algo caduco, algo viejo, algo que no sirve. Y de alguna manera, por respeto a nuestros hermanos judíos, que todavía lo tienen como su única palabra de Dios, hoy muchos autores que lo prefieren hablar de el Primer Testamento y el Segundo Testamento. Si se encuentran un libro que dice Primer Testamento o Antiguo Testamento, sepa que se refiere a lo mismo. En el Antiguo Testamento son 46 libros, 46 libros, divididos como en bloques, ¿no es cierto? Inicia con el Pentateuco, esos primeros 5 libros que de alguna manera son el núcleo para entender el momento en que Dios irrumpe para compadecerse de unos esclavos, ¿sí? Y toda la historia de los patriarcas anteriores. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Luego viene una sección de libros históricos. Y aquí me voy a detener. Los que tengan cuaderno, por favor, escriban esto que les va a ayudar mucho. Cuando nosotros hablamos en la Biblia de libros históricos, no estamos hablando de la historia cronológica. Me explico. Hay dos formas de entender la historia, como cronología o como cairología. Cuando nosotros hablamos de la historia como cronología, estamos hablando por etapas, una historia lineal que nosotros la dividimos en días, meses, años, siglos, y entonces vamos ubicando los eventos y podemos encontrar evidencia histórica para certificar que así ocurrió realmente, que los personajes y eventos son reales. Eso es historia cronológica. Distinto es la historia cairológica, viene de la palabra kairos, gracia. La historia de la gracia no es un tiempo lineal que se mide con unidades, días, meses, etc. La historia cairológica se mide por experiencias, experiencias de fe, experiencias que rompen nuestra vida. Muchos acontecimientos nosotros los recordamos intensamente en nuestra vida, que nos pasó quizás cuando éramos niños, pero no podemos identificar ni el día, ni el mes, ni el año. A veces decimos, creo que tenía 10 años cuando pasó eso. No lo sabemos y no importa. Lo que importa es el evento. Eso es historia cairológica. Cuando nosotros en la Biblia en general hablamos de libros históricos, estamos hablando de esa historia cairológica, o para usar el término bíblico, una historia de salvación. Téngalo muy presente, porque si no, empezamos a hacer unos cuestionamientos que no vienen al caso. Entonces, uno se encuentra personas que dicen, es que Adán y Eva no existieron, entonces la Biblia dice pura mentira. Es que el arca de Noé no existió, eso es mentira. No, la Biblia no está tratando de explicar cronológicamente cómo fueron los acontecimientos. La Biblia destaca eventos para resaltar la presencia de Dios. Espero que eso haya quedado claro, por favor. Bueno, a eso nosotros le llamamos libros históricos, ¿no? Los libros de los reyes, las crónicas, Josué, etcétera. Un tercer bloque del Antiguo Testamento son los libros proféticos. Los profetas, que eran hombres carismáticos, que se sentían llamados por Dios y que tienen como 3 tareitas en la Biblia, 3 tareas. Primero, denuncian los pecados que se están cometiendo, que llevan a explotar a los pueblos, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los extranjeros. Toda injusticia es denunciada por los profetas. Segunda tarea, consuela, porque hay momentos en que la gente está sufriendo y no es tiempo de denunciar, es tiempo de consolar. Y la tercera tarea es anunciar que todavía tenemos esperanza.
¿sí? Anunciar que Dios quiere todo el tiempo renovar su pacto, su alianza con su pueblo. Luego tenemos un grupito de libros, todos llamados de la sabiduría, pero que aquí los diferenciamos, ¿no? Los libros sapienciales son aquellos que recogen la sabiduría del pueblo. La sabiduría del pueblo, ¿no? Ahí podemos poner el Eclesiastés, el Eclesiástico. Hay libros poéticos que narran la poesía entendida como la forma bella de poder anunciar la propia fe. Ahí está el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares. Y finalmente tenemos un grupito de libros que llamamos didácticos, que son como especie de novelas, de pequeñas historias, muchas veces folclóricas, bonitas, pero que por debajo tienen toda una enseñanza moral, una enseñanza ética, ¿no? Novelas como Ruth, como Jonás, ¿sí? Novelitas que nos vienen a contar historias muy bonitas. Pongamos solo un ejemplo rápido, ¿no? El libro de Jonás. Jonás es un personaje que le tiene odio a los que viven en Nínive, los ninivitas. Y un día se sorprende que Dios le dice a Jonás, anda a Nínive, que quiero darles un mensaje y tú lo vas a llevar. Y Jonás no quiere porque le caen mal los ninivitas. Entonces dice que Jonás se embarca en un transporte marítimo y al otro lado. Si Nínive quedaba al sur, pues se va para el norte. Y en el camino dice que Dios hace que haya una tormenta fuerte y Jonás es tirado al mar y que se lo tragó un pez y que ese pez lo llevó y finalmente lo vomitó en Nínive porque de Dios no se puede huir. Es una novelita, ¿no? Y al llegar allá, el mensaje que debe dar sí le gusta a Jonás, porque el mensaje que debe dar es que en 3 días Dios va a destruir Nínive por sus múltiples pecados. Y eso sí le gusta. Entonces Jonás, con una sonrisa en los labios, feliz de la vida, le va diciendo, ninivitas, Dios los va a hacer desaparecer. Y la gente se asusta y se ponen todos de acuerdo, vamos a hacer oración, ayuno, penitencia, pidámosle a Dios que nos perdone. Y es tan efectivo que Dios los perdona. Y eso le molesta a Jonás, porque Jonás dice, para eso me has traído, para hacerme pasar vergüenza. Si ya prometiste que ibas a destruir la ciudad, destrúyela. Pues todo bravo está Jonás, que decide irse a descansar bajo un árbol. Y mientras está descansando, dormido, dice que Dios le jugó una broma porque hizo que un gusano seque el árbol. Entonces no había sombra. Y Jonás se da una insolación, se quema tanto que cuando se despierta se pone bravo, que por qué se dañó la plantita. Y ahí viene la lección de esta novela. Al final Dios le dice, Jonás, a ti te molesta, te duele un árbol que se seca, aunque ese árbol tú no lo has sembrado. ¿Por qué no entiendes que yo no puedo destruir a un pueblo al que yo he creado? Toda una novela bien bonita, didáctica, para hablar solamente o para expresar que Dios quiere salvar a toda la humanidad, no solo a un pequeño grupo. Estos son los libros del Antiguo Testamento, son 46. El Nuevo Testamento, por su parte, son 27 libros. 27 libros, divididos en 4 evangelios, Marco, Mateo, Lucas y Juan, más el libro de Hechos de los Apóstoles, que algunos dicen que es como una especie de un quinto evangelio. Tenemos las cartas de Pablo, que son 13, más Hebreos, que no sabemos dónde ubicarla, pero que algunos la ubican dentro de el cuerpo de las cartas paulinas, y las cartas católicas, que son 7, ¿no? Cartas paulinas son Romano, primera y segunda de Corintio, primera y segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Filemón, Timoteo, Tito, cartas de Pablo. Luego tenemos las cartas católicas, que son 7. Primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Judas y Santiago.
más el Apocalipsis. Aquí otra idea que es bueno que la destaquemos, que es muy importante a mi modo de ver a la hora de leer los textos, ¿no? ¿Por qué a unas se les llama carta de Pablo y a otras cartas católicas? Si a las cartas de Pablo se les llama Paulina porque el autor es Pablo, ¿por qué no llamamos, por ejemplo, las cartas juaninas o petrinas? Porque el autor es Juan o Pedro. ¿Por qué llamarlas católicas? Atención a lo que voy a decir, que es importante. La palabra católica significa universal. Universal. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de unas cartas católicas, estamos hablando de unas cartas cuyo mensaje es para todo el mundo y cae bien. Por ejemplo, cuando usted lee la carta, en la primera carta de Juan, capítulo 4, que Juan dice, hijitos míos, ámense porque Dios es amor. Eso nos queda bien en Guayaquil, en Quito, en Nueva York, en Buenos Aires. En todo el mundo, uno entiende que tenemos que aprender a amarnos porque Dios es amor. Es un mensaje universal. El mensaje de las cartas católicas cae bien para todo el mundo. Algo que no ocurre con las cartas de Pablo. Atención, las cartas de Pablo hay que tener mucho cuidado. Pablo no escribe para toda la iglesia. Pablo escribe para comunidades concretas, para los romanos, para los colosenses, para los efesios, para los corintios. Y esa comunidad concreta está viviendo unos problemas. Y Pablo quiere responder a los problemas de esa comunidad. ¿Me explico? ¿Cuál es el peligro? Que usted lea la carta de Pablo y quiera aplicarla a toda la iglesia. Miren, yo he escuchado, por ejemplo, a algún pastor evangélico una vez que decía, es que la palabra de Dios dice que como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer y la mujer debe obedecer a su marido y someterse a él y obedecerlo para ser una buena mujer. Ahí usted le puede decir, oiga, pare ahí. Usted me está haciendo un mensaje universal, algo que Pablo le quiso escribir a una comunidad concreta. Primero estudiemos cuál es el problema de la comunidad para entender por qué Pablo dice eso. Pablo en ninguna parte nos quiere insinuar que la mujer tiene que someterse al marido y obedecerlo en silencio. Más bien, Pablo es una persona que respeta mucho a las mujeres y las vuelve compañeras de la misión. Así que mucho cuidado, ¿ya? Esto así como manera de introducción. ¿Cuál es el proceso para leer la Biblia? ¿Sí? La Biblia no la puede... Mire, yo conozco gente, no sé si usted ha visto, gente que lee la Biblia así. Dice, yo cuando quiero ver la palabra de Dios, yo cierro los ojos, abro la Biblia y pongo el dedo. Y donde cae mi dedo, eso es lo que Dios me quiere decir. Le pasó a una amiga que una vez hizo eso. Abrió el libro, de cualquier página puso el dedo y dijo, este es el mensaje de Dios para mi vida. Y se puso a leer que decía, escucha vieja vaca de Basán. Y dijo, ay no, se equivocó Dios. Hay otras personas que leen la Biblia y ustedes lo habrán visto cuando les regalan unas hojitas, que es como un recetario, ¿no? Entonces le dicen, Master Gisela, si usted está triste, Salmo 45. Denis Hidalgo, si estás enamorada, Cantar de los Cantares 8. Si tiene enfermedad, lea tal salmo. Si está deprimida, lea tal libro. La Biblia no se lee así. No es una forma de sacarle provecho. ¿Cuál es el método más correcto? Siempre partir de la vida. ¿Qué están viviendo en este momento ustedes? No es lo mismo, Gisela, leer la palabra de Dios cuando usted va al altar a casarse, con toda la ilusión, enamorada, soñando con tener sus hijitos, que leer el mismo texto bíblico 15 años después cuando usted está firmando un divorcio. El texto es el mismo, su vida cambió. No es lo mismo leer la Biblia cuando uno ha comido y tiene el estómago lleno
que leer la Biblia cuando no tiene para hacerle una sopa de queso a los hijos. La Biblia hay que leerla para entender lo que estamos viviendo. Por ejemplo, partir de las situaciones de violencia que tenemos hoy, partir de las situaciones de enfermedades, de la muerte, también cosas alegres, ¿no? Una compañera del trabajo acaba de dar a luz, se van a casar dos, se murió mi suegra, son cosas alegres. No, eso no es muy alegre, pero bueno. Partimos de los hechos históricos de la vida. La Biblia parte de hechos históricos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un hecho histórico, hubo unos esclavos que estaban en Egipto y una vez por distintas circunstancias, varias veces habían intentado escapar y no pudieron, pero hubo una ocasión en que lograron escapar y nunca más volvieron a la esclavitud. Eso es un hecho. En el Nuevo Testamento, un hecho concreto, que hubo un hombre llamado Jesús, hijo de José y María, natural de Nazaret, que un día anunció la palabra, dio un mensaje y murió crucificado. Ese hecho, esa memoria, ese hecho pasa a la memoria. Y uno empieza a recordar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que han estado, qué sé yo, Jessica, usted mira para atrás en su vida y de pronto descubre en la historia de su vida una experiencia que le marcó y usted la recuerda y se la cuenta a sus hijos y la va adornando con otras enseñanzas. Eso hicieron durante años, miren, desde el evento de la salida de la esclavitud en Egipto, que fue más o menos para el año 1250 antes de Cristo, hasta el momento en que se pone por escrito todo esto, pasan cerca de 600 años. 600 años en que la gente lo recordaba al calor del fuego, de una fogata, los padres le contaban a los hijos memorizaban y luego lo volvían a contar a los nietos y de una generación a otra. Entre la muerte de Jesús en la cruz, más o menos hacia el año 35, y el primer evangelio que se escribe, pasan más o menos 35 años. Allá por el 68, 69, se escribe el primer evangelio de Marcos. Entonces, todo queda en la memoria. ¿Cuál es la novedad de la memoria para que entendamos la Biblia? Pues que cuando uno cuenta las cosas, uno tiene tendencia a enriquecerla un poco con la imaginación. Si en este momento hubiese un accidente fuera de la institución en la que usted trabaja, todos ustedes vieron eso, pero mañana comentándolo, probablemente tengamos varias versiones del evento, porque unos se fijan más en el tipo de accidente, otros en las personas que estuvieron, otros se fijan más en la gente que estuvo allí, etcétera, etcétera. Por eso usted en la Biblia no se sorprenda sobre un mismo hecho encontrar varias versiones. Respecto, por ejemplo, al diluvio, hay una versión que dice que Dios le dice a Noé que separe una pareja, macho y hembra, de todos los animales. Pocos versículos después dice, y Dios le dijo que separe 7 parejas. Miren que es bien tardía, hacia el siglo IV más o menos empieza a recoger todos los materiales que andaban regados y se formó la primera Biblia conocida como la Biblia judía. La Biblia judía. Miren, entre el primer acontecimiento histórico que va a ser el Éxodo, más o menos en el siglo XIII, hasta ponerlo por escrito en el siglo IV, han pasado 900 años. 900 años, ¿no? Y allí ya se pone por escrito para que nadie se olvide. Y ahí se forma la Biblia.
y empieza un círculo hermenéutico hasta hoy, ¿no? Usted parte de la vida, de sus acontecimientos, de lo que usted está viviendo, trata de leer y encontrar ahí la experiencia de Dios, y usted habla sobre esa experiencia de Dios, la transmite oralmente, luego se pone por escrito, se hace la Biblia y otra vez empieza el ciclo. El ciclo. La Biblia es, tercero, una historia en 10 etapas. En 10 etapas, ¿no? La primera etapa es lo que nosotros llamamos la época prebíblica, es decir, eventos que están antes de la presencia de Dios en medio del pueblo. Más o menos desde el año 1800 antes de Cristo, cuando surge la figura de Abraham. Abraham, que va a ser de los patriarcas. Abraham engendrará un hijo que se llamará Isaac. Isaac luego engendrará a Jacob. Jacob va a engendrar a 12 hijos que van a ser los padres de la tribu, ¿no? Es la época patriarcal, esto es antes de que surja Yahvé. Antes de que surja Yahvé. Luego, concretamente, para el año 1300, surge ahora sí la experiencia de Dios con el evento del Éxodo. O lo digo de otra manera, si a usted alguna vez le preguntas, profesor, ¿cuál es el evento central del Antiguo Testamento? El evento central del Antiguo Testamento es el Éxodo, porque es allí donde por primera vez habla un Dios que hasta ahora era desconocido. Cuando Moisés le dice, y si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y entonces ese Dios que le está hablando desde la zarza le dice, dile que Yahvé, el Dios eterno, el que era, el que es y el que siempre será, es el que te envía. Y ahí arranca toda la experiencia, ¿no? Luego de eso, junto con Moisés, salen de la esclavitud. Dice que estuvieron 40 años en el desierto. Moisés muere. El sucesor de Moisés, que es Josué, es el que finalmente va a entrar en la tierra prometida. Más o menos unos 100 años, entre el 1200 y el 1100, unos 100 años, lograron vivir como una confederación de tribus. Es decir, 12 tribus que se esfuerzan por vivir como hermanos, atendiendo a los mandamientos de Dios. Acuérdense, yo soy Yahvé, yo los liberé. A partir de ahora ustedes deberán ser hermanos, deberán cuidarse, deberán respetarse. Por eso no vayan a estarse echando mentiras, no sientan envidia uno del otro, no estén codiciando a la mujer de su prójimo, respeten a su mamá, respeten a su papá, atiendan a los pobres. Si un extranjero viene a tu casa, recíbelo, cuídalo, ¿sí? Si alguien te debe dinero, que te pague, pero si pasa un tiempo y no te puede pagar, perdónale la deuda. Bonito. Esta es la época ideal de Israel, cuando Israel intenta vivir todo el proyecto que Dios quiere. Ahí van a ser importantes los jueces, que van a ser como las autoridades que van a guiar a este pueblo. Luego, unos 200 años en que el pueblo, fruto de las corrupciones, de que la gente cada vez le costaba más cumplir con alianza, el pueblo pide tener reyes, ¿no? El primer rey que estuvieron fue Saúl, luego vendrá el rey David, vendrá Salomón, Roboán, todos los reyes, ¿no? La época de la monarquía. Aquí surgen los profetas. Los profetas. ¿Cuál es la tarea del profeta? Lo dije hace un rato. Denuncian que los reyes, en vez de respetar la alianza de Dios y de cumplir lo que habían prometido a Dios, los reyes se encargan de explotar, de robar, de crear impuestos, de mandar a la gente a la guerra, hace que la gente se empobrezca, sobre todo Salomón. Salomón, que por querer construir templos, ciudades, creaba muchos impuestos. ¿Sí? Esto fue deteriorando la idea de ser una sola familia y más o menos ya para el año 930, a poquito después, el reino de Israel, el sueño de que sean un solo pueblo, se fue
a la basura. Y en vez de ser un solo pueblo, que es lo que Dios quería, se dividen y forman dos pueblos, dos reinos. El reino de Israel, también llamado reino del norte, y el reino de Judá, llamado también reino del sur. Y lo primero que Dios le había dicho es que tenían que ser hermanos y vivir como un pueblo. Y ya se dividieron. Y los profetas empiezan a denunciar fuertemente que estos reinos empiezan a vivir la idolatría, empiezan a alejarse de Yahvé, empiezan a contaminar la fe. Todo esto hace que este pueblo se vaya deteriorando, se vaya dañando. Tanto se dañó que para el año 587 finalmente lo pierden todo. Bueno, poco antes, hacia el 720, cae el norte, el reino del norte, Israel, y para el 587 cae el sur, lo que es peor, porque en el reino del sur estaba Jerusalén, la capital, donde estaba el templo. Cuando son desterrados, lo pierden todo, ya no tienen ciudad, ya no tienen templo, ya no tienen rey, no tienen ejército, pierden la libertad, tienen que trabajar otra vez como esclavos, todo lo pierden. Este es el momento más duro de la historia del Antiguo Testamento. Hacia el año 539, 537, finalmente acaba el destierro, cuando cae el imperio babilónico y surge un nuevo imperio que es el imperio de los persas, Persia. Antiguamente se llamaba Persia, hoy Persia era el país de Alibaba, ¿no es cierto? El de las alfombras voladoras esas, el de los gatos persas. Actualmente Persia se conoce con el nombre de Irán. Irán. Bueno, surge un nuevo imperio, el imperio persa, derrotan a los babilónicos y Ciro, el rey de los persas, permite a los desterrados volver a su tierra. Y al volver a la tierra, el pueblo se reúne y se pregunta, ¿por qué Dios nos dio la espalda? ¿Por qué Dios permitió que nosotros caigamos en esclavitud? ¿Por qué Dios permitió que perdamos la ciudad? ¿Por qué Dios permitió que profanen el templo? Y los profetas van a responder, porque ustedes no han querido ser fiel a la alianza. Y el pueblo pregunta, ¿y qué tenemos que hacer para ser fieles? Ya lo intentaron los jueces, no pudieron. Lo intentaron los reyes, no pudieron. Lo intentaron los profetas, no pudieron. Y se les ocurre una idea. Hagamos una religión. Y en esta época, siglo IV, Israel se constituye en una religión. Por eso le llamamos la época del judaísmo. Es cuando se define. Miren, antes de esto, usted puede leer en la Biblia, había muchos santuarios para adorar a Yahvé. Silo, Betel, Siquén, Jerusalén, etc. Pero ahora que se forman una religión, van a poner solo un templo donde todos tendrán la obligación de ir a rezar, en Jerusalén. La oración que antes la podía hacer cualquier padre de familia, ahora va a hacerla únicamente el sacerdote. Se declaran normas de pureza, se declaran cuáles son los pecados, se definen cómo deben ser los sacrificios. Es decir, se forma finalmente una religión. En el año 333 cae el imperio persa, surge el imperio griego, un imperio que, miren, desde entonces y hasta hoy nos marca la vida, porque hasta ahora estudiamos filosofía griega, ¿no? De esta época es importante porque los griegos de alguna manera empujan tanto que quieren contaminar la fe de los judíos. Y hay un pequeño grupito de judíos que se rebela contra eso y se va a la guerra para defender la pureza de su fe. Son los macabeos. Hay dos libros de la Biblia, Primera y Segunda de Macabeos. Los macabeos prefieren morir
a prostituir su fe, a tergiversar su fe. ¿Por qué son importantes los macabeos? Estamos ya casi en el siglo II. Y en esta época, por primera vez, se empieza a hablar, a pensar en la idea de una resurrección, que luego con Jesús será importante. En el año 63 caen los griegos como imperio y surge un nuevo gran imperio que es el Imperio Romano. Y con el Imperio Romano, hacia el año 1, nace Jesús. Y con Jesús nace lo que llamamos el Segundo Testamento o Nuevo Testamento. Y todo lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento nos quiere hablar de la vida y la enseñanza de Jesús y cómo las primeras comunidades acompañaron ese proceso. Estas son las 10 etapas de la Biblia. ¿Cómo analizar un texto bíblico hoy? Algunos pasitos, 6 pasitos por lo menos. Primer paso, aprender a localizar el texto en la Biblia. Los libros en la Biblia, gracias a Dios, nosotros los citamos por un nombre, ¿no? El libro de los Proverbios. Y lo hemos dividido en capítulos y en versículos. Atención, no siempre existió la división de capítulos y versículos. Recién se hizo esa división en el siglo XVI. Concretamente en el año 1592, el Papa Clemente VIII pidió que se haga una nueva versión de la Biblia en latín. Y en esta Biblia que pidió que haga Clemente VIII, se hizo por primera vez la división en capítulos y en versículos. Y esa Biblia, con esa división, que hay que reconocer que en algunas partes es errónea, habría que corregir, pero nadie lo va a hacer, porque esa Biblia hoy es aceptada por judíos, protestantes y católicos, que tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos. La división por capítulos se la debemos a Stephen Langton. Este es el nombre del personaje que dividió la Biblia por capítulos. Y la división por versículos es obra de Robert Estienne. Y gracias a Dios que lo hicieron, porque usted se imagina tener una Biblia sin capítulos ni versículos y que le digan, vaya, busque dónde está las bienaventuranzas. Y usted iría página por página a buscarla. Por suerte, al dividirla en capítulos y versículos, resulta más fácil. Entonces, para analizar un texto bíblico, lo primero es aprender a ubicar en la Biblia los libros, incluidas las abreviaturas. Segundo, conocer cuál es la intención del autor. Esto es, ¿qué género literario utiliza? La Biblia tiene muchos géneros literarios, ¿no? El género legal, de puras leyes, el género sapiencial, dividido por los salmos, los proverbios, el género lírico, el género profético, el apocalíptico, el histórico, el epistolar. Los evangelios propiamente son un género literario. Entonces hay que conocer cómo quiso escribir, ¿no? Yo me imagino que Paola, si algún hombre le dice a usted que es muy bonita y que le va a bajar las estrellas del cielo, se espera que usted entienda que está hablando en términos metafóricos. No va a estar diciéndole, Paola, bájame 5 estrellas, una para mí, una para mi mamá y 3 para vender, pues. Cuando alguien dice que tiene maripositas en el estómago, nadie se imagina que se tragó una mariposa que está volando en la pancita, ¿no? Uno entiende que es un lenguaje metafórico. Cuando uno dice que yo me muero de amor, estoy usando un lenguaje metafórico. Cuando los abogados utilizan expresiones propias del derecho, están usando una forma de hablar que muchas veces los demás no entendemos. Es muy importante conocer los géneros literarios. Tercero, leer el texto teniendo en cuenta el contexto. Las características históricas, culturales, políticas, económicas que se vivían. Voy a poner un ejemplo. Ustedes han leído ese texto bíblico en el que Jesús dice,
Si tu hermano es causa, no, ese que dice, si tu hermano te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale la otra. ¿Sí lo han leído? A veces uno escucha, por ejemplo, que la gente le dice, eso significa que cuando a uno le hacen el mal, no hay que ser vengativo, no hay que devolver bien por mal y hay que poner la otra mejilla. Eso es una interpretación actual. En la Biblia, golpear la mejilla, ni siquiera había que golpear, bastaba tocar la mejilla, no es una agresión física, es un gesto de desprecio. Y lo que Jesús está diciendo es que no seamos ni mansos ni mensos, que nos estén golpeando y poner la otra mejilla, aguantar, porque no tenemos por qué aguantar agresiones de nadie. El texto habla de desprecio. Cuando Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, no hay que hacer el ejercicio matemático de multiplicar 7 por 7, 49 más un 0, 490 veces, ¿verdad? Ya llevo perdonadas 380, me quedan 110. No, ¿sí? En el contexto hay que entender que, por ejemplo, Jesús nace bajo un imperio romano. Hay que entender elementos culturales, qué significaba lavar los pies, qué significaba la mano derecha en esa época, etcétera, etcétera. Entonces, leer el texto teniendo en cuenta el contexto. Cuarto, determinar cuál fue la enseñanza que quiso dar el texto. De la lectura debemos extraer la enseñanza que quiso transmitir en ese momento. Y luego sí actualizar el texto y preguntarnos, ¿lo que se quiso enseñar allá nos es útil hoy? Cuando el texto bíblico dice que la mujer debe someterse al hombre, uno puede entender, eso ocurrió hace 2000 años en otra cultura. ¿Hay que seguir enseñándole hoy a las mujeres a ser sumisas a los hombres? Cuando Pablo en la carta a Filemón le dice, ahí te mando a tu esclavo Onésimo, aunque sea tu esclavo, trátalo como un hermano, y si no te sirve, mándamelo, que a mí sí me sirve como esclavo. No falta el que se enoja, Pablo es esclavista, en vez de liberarlo, defiende. Claro, en el tiempo de Pablo, la esclavitud no era mal vista. Hoy nosotros la vemos mal. ¿Me explico? Yo a veces pienso que de aquí a 50 años nadie va a creer que vivíamos en un mundo en el que cada uno vivía encerrado en su casa sin preocuparse de los demás. O si quieren un ejemplo más concreto, ¿no? Hoy mismo ya hay niños jóvenes que no acaban de entender que cuando yo era estudiante en Guayaquil, saben que yo soy guayaquileño, yo estudié en la escuelita municipal número 30, Víctor Emilio Estrada, y la mamá lo llevaba a uno el primer día de clase, que era en mayo, porque antes teníamos vacaciones casi 2 meses, y la mamá de uno le decía a la profesora, señorita, si se porta mal, péguele. Hoy los niños dirían que qué brutos que éramos antes, ¿cómo así que las mamás dejaban que le peguen a sus hijos? No cuestionen a las mamás de hace 40 años atrás porque eran otras mamás. ¿Sí? Aprender a leerlo. Entonces, determinar y finalmente sacar conclusiones prácticas. El texto transmite unas tradiciones, unas normas que pueden iluminar nuestras vidas, que pueden llevarnos a un compromiso, que pueden llevarnos a cuestionar ciertas cosas que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el procedimiento para interpretar un texto? Primero, localizar el texto, ¿sí? Aprendiendo a citar un texto, luego conocer la intención del autor, a qué género pertenece. Tercero, leer tomando en cuenta la intención del autor. Cuarto, sacar la enseñanza del texto. Y finalmente, quinto, sacar alguna conclusión práctica para nuestra vida hoy. ¿Ya? Atención a lo que vamos a hacer porque de aquí va a salir la tarea de esta semana. Así que muy atentos. ¿Cómo se hace una cita bíblica? ¿Cómo se hace una cita bíblica? A ratos eso se nos vuelve medio complicado, veamos las más sencillas, ¿no? Primero, hay que ubicar el libro. Yo les recomiendo, cuando tengan un tiempo, abran su Biblia donde está la lista de libros y familiarícese con la abreviatura.
Miren, la que yo estoy usando ahora es la que me gusta utilizar, me acostumbré a utilizar, es siempre con 3 letras. Para Génesis, G-E-N. En algunas Biblias procuran utilizar solo 2 letras, entonces ponen G-N nomás. ¿Sí? Primero entonces, familiarícese. ¿Cuáles son las abreviaturas para cada libro? A veces no son difíciles. No son difíciles porque pues, el libro es claro, ¿no? Pero hay a veces algunas abreviaturas que uno se confunde, ¿no? Uno dice, aquí dice jueces, Josué, ¿o qué dice? ¿Ya? Primero, entonces, aprenda a diferenciar los signos. Segundo, lo que viene a continuación es lo que nosotros llamamos el capítulo. Siempre va con el número más grande. Luego nosotros los católicos lo dividimos todo con una coma. Aquí una cosa importante. Por lo general, en Internet, la mayor cantidad de citas bíblicas o de Biblias que usted puede encontrar son del tipo evangélico. Y usted se habrá dado cuenta que los evangélicos no usan coma, usan 2 puntos. ¿Sí? 2 puntos. No se confundan, solamente es tradición, es una práctica. En el mundo católico utilizamos la coma para separar el capítulo del versículo. Entonces, esa cita que está ahí se lee Génesis, libro del Génesis, capítulo 2, versículo 4. ¿Está claro? Eso es lo más sencillito, ¿no? Ahora, se puede ir complicando la cosa cuando queremos indicar varios versículos de la Biblia. Entonces usamos el guión, ¿ve? Ahí está Génesis, capítulo 2, la coma que separa el versículo 1. Y donde usted ve el guión, eso se interpreta como un leer hasta. Es decir, desde el versículo 1 leemos hasta el versículo 3, de corrido, todo. A veces puede aparecer Génesis 21, versículo del 14 hasta el 73, eso es largo. ¿Ya? Entonces, el guión, anótelo allí, siempre es para leer un texto continuado en versículos. Así se lee aquí entonces, libro del Génesis, capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3. Cuando se citan 2 versículos seguidos, no consecutivos del mismo capítulo, se separa entonces por un punto. El guión es leer del 1 hasta el 4. Pero si usted ve un punto, le está diciendo que tiene que leer solamente el versículo 1 y después el 4. No el 2, no el 3. ¿Cómo se lee esa cita? Génesis capítulo 2, versículo 1 y 4. ¿Recuerdan cuál era la palabra para guión? Hasta. Hasta, ¿ya? Cuando se cita, la cita abarca más de un capítulo, como lo ven aquí. De vez en cuando uno coge los últimos versículos de un capítulo y los primeros versículos del capítulo siguiente. Entonces tenemos que aprender a leer. No se olviden que la coma siempre separa un versículo. Si usted ve una coma aquí y ve una coma acá, entonces está hablando de 2 capítulos. ¿Cómo se lee esta cita? Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 38. El guión significa hasta, ¿no? Entonces, capítulo 21, versículo 38, hasta capítulo 22, versículo 3. A veces yo pongo esta cita y ellos dicen, pero ¿cómo leemos si es el versículo 28, que vamos hasta el versículo 22? No, es capítulo. ¿Y cómo yo sé que es capítulo? Porque tiene la coma. La coma siempre le va a señalar que esto es un capítulo. ¿Sí? Cuando se cita 2 textos de capítulo distinto, entonces utilizamos el punto y coma.
Sí, en los materiales que ustedes entiendo que ya tienen que tenerlo en sus manos, que les pedimos para que acompañen todo lo que yo estoy diciendo, usted lo va a encontrar desarrollado allí. Usted se va a encontrar a veces que le dicen o le ponen una cita así, leámosla. Sería Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 38. El punto y coma me está diciendo que del mismo Evangelio de Lucas, después de leer el capítulo 21, versículo 38, voy a saltar para leer capítulo 22, versículo 3. ¿Cómo sabe usted que no tiene que leer de corrido? Porque no ve ningún guión. Si estuviera el guión, le estaría diciendo, lea del 21:38 hasta el 22. Como no hay guión, sino un punto y coma, significa saltar. Saltar. ¿Estamos? Cuando se citan 2 capítulos enteros de un libro, basta poner ahí, ¿no? Usted lo ve ahí, Nehemías capítulo 1 hasta el capítulo 2. ¿Cómo sabe usted que no hay versículos? Porque no hay coma. Si hubiera coma, sabe que hay versículo. Como no hay coma, es todo el capítulo. ¿Estamos? Todavía voy a decirle algunas ideitas más antes de pasar a la última parte, ¿no? Algunas ideitas más. En algunos libros, usted va a encontrar la letra S. Una S. ¿Qué significa? El autor, quien está trabajando, le dice, oiga, lea el texto bíblico, lo que yo le digo, y lea un poquito más. Significa siguiente. Un poquito más. De vez en cuando usted va a encontrar no una S, sino 2 S. Va a seguir siguientes. Es decir, el autor le está diciendo, animándolo, Cristian, no solamente leas un poquito más, lee un poquitito más todavía. Unos 3, 4 versículos más. No son importantes para el autor en lo que está trabajando, pero quiere animarlo a que usted se entere o se empape un poco más de la información. ¿Ya? Téngalo presente. Yo le haré llegar a la compañera este material por si lo necesita. En el folleto que ustedes han recibido, allí está explicado también todo esto, porque de una vez le digo el trabajo, anote. Esta semana, o en una de estas semanas, usted va a ir a misa. Me imagino que en la diócesis, en la arquidiócesis, usan esas hojitas que nos dan el domingo en la misa, ¿no es cierto? En la parte final de esa hojita vienen las lecturas bíblicas de toda la semana. Las lecturas bíblicas de toda la semana. Usted va a coger de una semana, va en una hoja a copiar y va a tratar de leerlo. ¿Sí? Poniendo con todas sus palabras, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 20. Cada una de esas citas las va leyendo y las va a escribir cómo se lee. Esa es la tarea de la semana. ¿Está clara? ¿Sí? Por favor, esa tarea tienen que hacérsela llegar a sus tutores. Vamos a la última parte de esta introducción que estamos haciendo, la primera parte de criterios para la lectura bíblica, una introducción a la lectura bíblica. ¿Cuáles son los criterios para leer la Biblia? Nosotros en el Centro Bíblico, lo que dije hace un rato, lo repito, creemos que para leer la Biblia tenemos que tener en cuenta como 3 criterios importantes. Primero, la realidad, lo que vivimos día a día. A veces nuestros problemas de trabajo, que no nos alcanza el sueldo, problemas de pareja, problemas con hijos que a veces se ponen un poco rebeldes, la situación de violencia. Como dije hace un rato, la realidad no solamente son cosas malas, también son cosas buenas, ¿no? Que celebramos una fiesta en el barrio, que hubo un cumpleaños, que nació el hijo de la vecina, etcétera, etcétera. La realidad es importante porque es en la realidad donde Dios nos habla. Segundo, leer la palabra de Dios. Tomar el texto bíblico para poder interpretar la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? ¿Sí? Y finalmente, la fe de la comunidad. Hay un dicho que a mí me encanta de la iglesia.
es un dicho popular muy sabio. En la iglesia se dice Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei. Significa la voz del pueblo, la voz de la comunidad es la voz de Dios. Yo siempre recomiendo, lea la palabra de Dios en familia, en comunidad, con compañeros, colegas del trabajo. ¿Por qué? Porque si la leemos solos, muchas veces podemos cometer el error de hacer una mala interpretación y no hay nadie que nos corrija. Yo les voy a poner un caso muy concreto. Yo tengo un tío mío en Guayaquil que se hizo evangélico y se declaró pastor, ¿no? No sé por qué se declaró pastor, si él era bastante ignorante en cuestiones religiosas, pero él dice que era pastor. Y un día leyó un texto solito, rezó y luego reunió a mi mamá y a mis otras tías y tíos para decirle que Dios le había hablado a través de la palabra y que Dios lo había llamado para ser un hombre de Dios y un misionero a tiempo completo. Y que Dios le había dicho que mi mamá y mis otras tías y tíos tenían que darle $100 cada mes para que él pueda vivir, porque él ya no tenía que trabajar, sino dedicarse solo a las cosas de Dios. Entonces mi mamá se levantó, lo miró y le dijo, pues dile a Dios que dónde dejó la cuenta de ahorro, porque aquí no hay plata para mantener a vagos. Hay gente que lee así, hay gente que lee el texto bíblico. Les pongo otro caso que me pasó a mí aquí en Quito y es verdad, ¿eh? Yo conocí a un señor que tenía todo, tenía trabajito y todo, pero no lograba enamorar a ninguna mujer. Y un día en la oración de su iglesia, él era evangélico, él dijo que había sentido que Dios le hablaba y que le había señalado a una joven que estaba allí sentada y le dijo, Dios me ha dicho que tú has sido destinada para ser mi compañera y juntos construir el reino de Dios. Y la chica media ingenua dijo, amén, amén, y se casó con él. Y al mes, 2 meses de casado, la señora dijo, yo me voy al infierno, pero yo no sigo con este diablo. Y se divorció. ¿Ve? ¿Cómo superamos eso? La comunidad. Ingrid, si alguna vez usted siente leyendo la Biblia que Dios le pide algo, consúltelo. En oración, pregúntele a su familia, a su iglesia, a su comunidad. Si la gente con la que usted convive le dice, adelante Ingrid, si eso es lo que Dios te pide, te apoyamos, usted sabrá que viene de Dios. Pero si la comunidad le dice, Ingrid, no vemos eso claro, eso no suena, piénseselo. Piénseselo, ¿sí? Entonces, para leer la Biblia de manera sabia, partimos de la realidad, leemos profundamente el texto y lo compartimos en comunidad. ¿Qué actitudes debemos tener para leer la Biblia? Bueno, en primera instancia debemos prepararnos. Uno no lee la Biblia en el bus. Uno no lee la Biblia mientras está viendo televisión. Si vamos a hablar con Dios, tenemos que dedicarle tiempo. ¿Cuándo es el mejor momento? Depende. Miren, yo, por ejemplo, a mí no me pidan que haga oración o que lea la Biblia a las 9 de la noche. Yo a esa hora ya pido una. Me duermo, no sirvo, pero sí puedo leer la Biblia a las 4 de la mañana porque estoy bien despierto ya. ¿Sí? Algunos tienen su propio lugar, ¿no? Hay algunos que necesitan estar encerrados en su habitación, a otros les gusta estar en el patio. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando leo la Biblia y la quiero meditar, no soporto estar sentado, me da sueño. Entonces yo camino. Voy leyendo el texto y camino a veces en el patio, en el parque, y mientras voy caminando en silencio, voy pensando, voy meditando, voy apropiándome del texto. Cada uno de ustedes sabe cómo puede hacerlo, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe. Sin embargo, sí hay como algunas actitudes que nos pueden ayudar. Primero, disponer el corazón. Disponer el corazón. Quien nos va a hablar es Dios. Entonces, tenemos que disponer el corazón para lo que Dios nos pide. A veces la palabra de Dios nos trae consuelo, otras veces nos ala las orejas, ¿sí?
Y eso significa que disponer el corazón es aceptar lo que Dios nos pide. A veces nos pide, nos demanda amar a Dios y al prójimo. Y eso usted sabe que no es fácil, ¿no? Como dice un amigo, yo sí quiero amar al prójimo, pero es que el prójimo no se deja. Sí, porque como dice la misma palabra de Dios, amar a quienes nos ama es fácil. Amar al que nos cae mal, eso es fregado. Amar a sus compañeros de colegio no es tan difícil, ustedes se llevan más o menos bien, ¿no? Pero ame pues al ladrón que está robando en la calle, ese también es su hermano. Vea el rostro de Dios en la trabajadora sexual que está en la 9 de octubre, porque esa también es hermana y merece nuestro respeto y cariño. Amar al drogadicto, amar al enfermo. Teresa de Calcuta decía que el amor duele. Para leer la Biblia tenemos que disponernos a abrir el corazón. Y le recuerdo lo que dice Jesús, parafraseándolo. Si al disponerte a leer el texto sagrado te acuerdas que estás peleado con algún hermano, anda primero a reconciliarte y luego ven y continúa la lectura. Primer paso, entonces, disponer el corazón. Segundo paso, renovar los ojos, mirar la vida con ojos nuevos. ¿Sí? Yo conocí a Cristian hoy, pero Cristian mañana es otra persona. Y tengo que aprender a verlo a otra persona, porque cada día vamos cambiando. A veces nosotros queremos ver, yo no sé si les habrá pasado, una de las grandes tentaciones que yo veo es que a veces nos pasa algo bonito y queremos repetirlo una y otra vez, porque así siempre se hizo. ¿Y dónde queda la novedad? A veces Dios pasa delante nuestro y no lo vemos. Los peregrinos de Maús ven a Jesús que va caminando y no lo reconocen. Jesús les explica las escrituras y no lo reconocen, porque siguen con los ojos cerrados. Tercero, agudizar los oídos. Dios siempre responde cuando uno le pide, siempre. El problema es que no tenemos los oídos abiertos. A veces Dios nos responde a través de un estudiante. Hoy usted está que se queja que no tiene plata para irse de vacaciones y se siente mal. Dios, ¿qué voy a hacer? Y de pronto llega al colegio, ve a un niño que vino sin desayunar. Y Dios le está diciendo a usted, oye, tú preocupado porque no te puedes ir a montañita simplemente para divertirte cuando hay niños que están que se mueren de hambre. Y te quejas de que eres desgraciado. Dios responde. Dios siempre responde. Cuarto, instruir la cabeza, que quizás es lo más difícil, ¿no? Leer, estudiar, profundizar. La palabra de Dios no se estudia en un cursito como esto. Esto es una introducción mínima, chiquitita. Leer, estudiar, formarse, preguntar. Mi mamá tenía un dicho que a mí me marcó siempre la vida. Más vale un minuto rojo de la vergüenza y preguntar que pasarse la vida pálido por la ignorancia. ¿Sí? O como me enseñaba también mi mamá, nunca acostarse a dormir sin aprender algo nuevo. Quinto, afianzar los pies sobre la tierra, seguir las huellas de cómo ha caminado el pueblo de Dios, para no andar por las nubes, haciendo reflexiones que no están de acuerdo con la realidad. Afianzar, mirar la vida, es entender que la vida está hecho de tierra y de sangre. La vida no es en blanco y en negro, la vida también tiene grises. Voy a usar una expresión un poquito grosera, 1000 perdones, colegas, ¿no? Pero Dios se ha valido hasta del excremento de las vacas para hacer abono. Porque yo no sé si ustedes saben que el excremento de la vaca es un abono muy importante para sembrar la papita. Yo nunca lo supe en Guayaquil, lo vine a saber cuando vine a vivir a la sierra y traté de aprender cómo es que se sembraba la papa. ¿Sí? Dios, les cuento una anécdota que yo no sé si fue verdad o no. ¿Ustedes saben quién fue el santo cura de Ars? Que es el patrono de los confesores. Dicen que el cura de Ars era bastante brutito para el estudio, bien cortito, no aprendía mucho. Y por eso lo quisieron expulsar del seminario. Y cuando él le preguntó al rector del seminario que por qué lo iba a expulsar, le dijo, disculpe joven, es que usted es un burro, pues.
para el estudio. Y entonces, ¿saben cuál fue la respuesta del cura de Ars? Le dijo, señor rector, si Dios se valió de la quijada del burro para que Sansón mate a 10,000 filisteos, ¿qué no va a hacer con el burro entero? Y el rector le dio vergüenza y lo dejó en el seminario. Nunca fue bueno para el estudio, pero él se santificó en la confesión, escuchando los problemas de los demás, afianzar los pies de la tierra. Y vamos acabando, ejercitar la lengua. Ejercitar la lengua. Esto significa aprender a hablar con Dios sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos. A veces, hablar con Dios, hay dos cuentos que me encantan a mí, ¿no? Dicen que una vez un anciano empezó a ir todos los días a las 12 del día a la capilla. Se sentaba y a los 5 minutos se levantaba y se iba. Y lo empezó a hacer todos los días. Y llamó la atención, la curiosidad de un sacerdote que un día se le acercó y le dijo, buenas tardes, abuelo, disculpe la curiosidad. ¿Qué viene a hacer usted todos los días y se queda aquí 5 minutos? Y el viejito sonriendo le dijo, yo vengo a hablar con Dios. Ah, dice, qué bueno, usted habla con Dios. ¿Y usted qué le cuenta? Yo no le digo nada. Yo solo escucho a Dios. Ah, Dios le habla a usted, abuelo. ¿Y qué le dice Dios? Dios no dice nada. Dios solo me escucha. Y eso quizás es la mayor oración. Dios sabe lo que necesitamos. A veces solo necesitamos es soltar la lengua y decírselo, ¿no? El otro cuento que me encanta, dicen que una vez un campesino tenía un librito de oraciones con las que rezaba todos los días, pero un día se fue a trabajar al campo y se olvidó de llevar su librito. Entonces no sabía cómo hacer la oración, pero se le ocurrió una idea. Miró al cielo y le dijo, Padre, yo no sé rezar con mis propias palabras, voy a hacer algo. Como me olvidé el libro, yo voy a rezar, a recitar 5 veces todo el abecedario. Y tú anda cogiendo las letras y arma las palabras. Y dice que Dios ese día en el cielo sonrió porque esa era la mejor oración. Ejercitar la lengua es decirle a Dios lo que sentimos, sin usar palabras rimbombantes. A mí me da un poquito hasta de coraje cuando hablamos con palabras todas raras. No, si usted tiene que decirle, colega, a Dios hoy estoy enojado, hoy siento envidia, hoy me siento un gusano en fiesta de gallinas. Dígaselo. Dios no se enoja, Dios no se escandaliza. Dios lo que quiere es que usted hable, que usted diga. Y finalmente, después de que se desahogue, hable, haya dicho todo, haga oración. Hacer oración es pedir al Espíritu de Dios que nos dé luz y fuerza para compartir la fe, la esperanza y el amor que tenemos. Orar no es quedarse en blanco. Yo me recuerdo cuando estaba en el seminario que me decían que orar era hacer silencio al ruido exterior. Y yo a veces quería hacer eso y no podía. No sé si le ha pasado que una vez estamos rezando y cuando usted toma conciencia está pensando en la película de la semana pasada. La única vez que me quedé en silencio absoluto, me quedé dormido. ¿Sí? No, eso no es oración. La oración es todo lo que usted llevó a la cabeza primero. Ahora bájelo al corazón y presénteselo a Dios, que Dios sabrá lo que hace. Terminemos hablando de quiénes nos deben guiar en nuestra lectura, en nuestro estudio bíblico. En primer lugar, siempre invocar al Espíritu Santo. El Papa Paulo VI solía decir que el gran olvidado de la iglesia es el Espíritu Santo. Todos los días, ustedes son tan docentes como yo. Deberíamos tener la sana costumbre como profesores, antes de entrar al salón de clases para iniciar nuestra tarea, por lo menos 30 segundos. Espíritu Santo, ilumíname. Ábreme el entendimiento. Dame la palabra para poder transmitir a mis estudiantes el conocimiento. Abre mi corazón para acoger a estos chiquillos, a estas chiquillas y darle lo mejor de mí. Al salir de casa, encomiéndese al Espíritu Santo. Al iniciar una reunión, invoquemos al Espíritu Santo.
Él es el enviado del Padre y del Hijo para ayudarnos y acompañarnos todos los días. Segundo, Jesús, el Maestro, porque Él es el camino, Él es la verdad. Porque cuando tengo que actuar, puedo preguntarme, si estuviese Jesucristo aquí, ¿qué haría? Seguramente esa pregunta tan sencilla nos ayudaría a ver que no siempre hacemos lo que Dios quiere, sino lo que nosotros creemos y queremos disfrazarlo. A mí me da coraje cuando escucho gente, ¿no? Ah, es que esa es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que a alguien le falte el respeto? Que venga un tarado en un carro borracho, la atropelle y le rompa una pierna, ¿eso es voluntad de Dios? Eso Dios no quiere. Dios quiere vida y vida en abundancia. Y Jesús tiene que enseñarnos que es normal que a veces tenemos ganas de vengarnos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con quienes lo querían matar? ¿Qué hace Jesús frente a una mujer que es encontrada infragante en adulterio? ¿Qué hace Jesús con Judas? A mí siempre me llamó la atención. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar. Cuando le da el beso, Jesús sabe que Judas acaba de entregarlo. Y sin embargo es cuestionante, porque después de que le da el beso, Jesús ¿qué mirada le habrá puesto? Y se lo queda viendo y le dice, Judas, amigo, con un beso me traicionas. Amigo. Usted, hablan mal de usted, 30 años resentida, no le vuelve a hablar mal. Sí, que te perdone Dios porque yo no puedo. Que te perdone Dios como si yo fuera un santo cachón, como dice la canción. Sí, perdone. Es obligación suya perdonar. Si usted no perdona, usted se está quedando envenenada, se está haciendo daño. Y de paso, está volviendo víctima a quien le hizo daño. Tercero, en la lectura de la Biblia, la iglesia, la comunidad, lo que dijimos hace un rato. Procurar reunirnos, que la comunidad nos acompañe, que nos oriente. Por eso en la iglesia tenemos el magisterio. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros católicos y nuestros hermanos de las iglesias evangélicas? Que ellos piensan que por tener el bautizo tienen al Espíritu Santo y cada uno puede leer la palabra de Dios a su antojo. Y por eso es que tenemos tanta variedad de pensamientos y a veces solo se concentran en los diezmos y cosas de aquí. Nosotros en nuestra lectura nos dejamos guiar por lo que dicen los pastores, los teólogos, los biblistas, no porque tenemos que obedecerles cual si fuésemos ciegos, sino porque creemos que leer la palabra de Dios siempre será un desafío. Y con esto hemos terminado el tema de hoy. Voy a dejar un tiempito si tenemos alguna pregunta. El % de lo que usted gana, métalo preso. Ese le está robando. Ese le está robando. Porque entonces le dicen, si usted gana 1,000, el diezmo sería $100. ¿Cierto? Falso. El espíritu del diezmo en el Antiguo Testamento es el siguiente. Usted gana 1,000. ¿Cuánto gasta usted en el arriendo para tener su casita digna para la familia? Digamos que 200. Y usted dice, me gasto $300 en la alimentación porque hay que dar de comer a la familia. Esos son obligaciones que tenemos, ¿no? Y me gasto $150 en el estudio. Y me gasto otros $250 en transporte, en salud, en ropita de vez en cuando. Es decir, usted dice, yo gano $1,000 y $900 lo ocupo en la atención de mi familia. ¿Cuánto me queda para mis gastos personales? $100. Yo esos $100 lo utilizo para ir al estadio, para ir al cine, para comprarme mi tabaco, para de vez en cuando echarme un encebollado. Eso es para mi gusto. Bueno, voy a renunciar al 10% de mi gusto y voy a contribuir para obras. Es decir, de los 1,000 no tiene que dar 100, tiene que dar 10. ¿Me explico? Ese es el espíritu. Con todo, una cosa importante. En nuestra iglesia católica no hay diezmos.
En la Iglesia Católica tenemos tres, y es bueno que lo sepan, tres tipos de ingresos tienen los sacerdotes, ¿no? El primero son las limosnas, y algunos de ustedes tienen una cualidad, tienen un montón de monedas en el bolsillo, pero cuando viene la canasta, manda la mano y saca los 5 centavitos, ¿sí? 1 centavo, no falta el que pone botones. Yo conozco parroquias que coleccionan monedas, vaya usted a saber de qué país, porque cualquier moneda falsa va para la iglesia. Es más, el descaro más grande yo lo vi en una parroquia aquí en Quito, donde está Lauren. Alguna vez ahí en las casas llegó, ahí es una parroquia pobre, no da mucho dinero, la gente no tiene mucho, ¿no? Y un señor llegó, me acuerdo, con un billete de $10 que iba a dejar $1 y sacó $9 de la canastita para cambiar, y el billete de 10 era falso. ¿Ve? ¿Saben para qué sirve ese dinerito que nosotros ponemos cada domingo en la misa? Eso sirve para el culto. Es lo que el sacerdote utiliza para comprar vino, para comprar hostias, para pagar la luz, a veces pagar la secretaria, cambiar los manteles, una vez al año sacar esos chicles que usted deja pegado debajo de la banca. Segundo ingreso que tiene la parroquia, ¿sí? Las ayudas. Todavía existen gente que a veces se acerca a una parroquia y dice, padre, yo vengo y quiero regalar estos $100. Entonces los sacerdotes por lo general preguntan, ¿cuál es la intención? Hay gente que dice, vea padre, utilícelo para los niños, utilícelo para los enfermos, utilícelo para el comedor de los ancianos. Y ese dinero va destinado a esa intención que le han dado. Y el tercer ingreso son lo que se llaman los estipendios. Cuando usted va a celebrar un bautizo, hay unas tablitas que le dice que usted hace una donación, ¿cierto? El problema es que ahí a veces se junta el hambre y las ganas de comer, porque hay gente que quiere hacer del bautizo una fiesta exclusiva. Entonces, no, padre, es que yo quiero velas, quiero orquesta, quiero caballo, quiero esto, y terminan pagando un montón de plata como que si fuese lo más importante. Ese dinero que nosotros damos como donación por un bautizo, por un matrimonio, por una bendición, ese dinerito es el que utiliza el sacerdote para sus gastos, porque también tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que estudiar, tiene que comprar lo que él necesita, pues es su trabajo. La palabra de Dios dice que el trabajador merece su salario. ¿Sí? Pero por favor, en la Iglesia Católica no tenemos diezmos. Sin embargo, seamos generosos. Yo alguna vez le decía a un párroco que no le daba mucha plata, pues dile a la gente que no hay comunión. Si la gente no compra, no ayuda, no colabora para comprar el vino, las velas, las flores, ¿de dónde va a salir? La iglesia no es del sacerdote, la iglesia es de la comunidad. Listo, el tiempo se nos ha ido, la tarea está planteada. No sé cómo hacemos con los coordinadores para que nos envíen